Aquí en Quizás No Sabías, queremos compartir información de una manera objetiva y desde una perspectiva diferente. Comenta, dale like, comparte y suscríbete al canal. Acuérdate de darle a la campanita para que recibas las notificaciones. Así le hacemos llegar el mensaje a donde tiene que llegar. La música siempre ha sido parte de mi vida desde que tengo uso de razón. Mi papá era un gran entusiasta de la música y hasta un analítico de ella. Y de hecho, también cantaba. Y cuando cantaba sonaba como Tito Rodríguez, y les cuento algo. De hecho, él era tan entusiasta que pasados los años de su retiro, él era contador. Llegó a ser hasta manager de un grupito musical en el que mi hermano cantaba, y cantaba súper bien. Y mi papá pues tenía también un poquito ese don. De hecho, cuando cantaba, sonaba como Tito Rodríguez. Y una vez estando en casa, estaba llegando esta familia recién mudado. De hecho, eran puertorriqueños, habían vivido en Puerto Rico, habían ido a Nueva York y habían regresado. Y estaba este muchacho, yo creo que era un domingo, y mi papá empezó a cantar. Y entonces el nene nos dice, mira, tu papá suena como Tito Rodríguez. Y nosotros pues, de broma, ¿verdad? Le dijimos, él es Tito Rodríguez. No me diga, y salió corriendo diciéndonos, mira mamá, nos mudamos al lado de Tito Rodríguez. Pero claro, obviamente es una broma. Y si mi papá era así, y era un crítico, y era un estudioso, y también laboraba aficionadamente en la música, mi mamá es otra cosa. Ella es el sabor del ritmo. Ella es el ritmo, la cadencia curtida en la piel de una manera orgánica. Ella escucha música y el cuerpo empieza a moverse involuntariamente. Y no importa dónde esté, si sabe la canción, empiezas a tararearla por lo menos. Y puede ser en la fila del supermercado, en el consultorio médico, bueno, y yo creo que hasta en la iglesia si se acuerda de algo. Ella es así. Y le encanta la salsa, la música movida, pero también disfruta los boleros. Yo recuerdo que mi papá llegó un día a casa con un long play, como se le decía, un disco de esos de pasta grande, cosas que no sé, son del pasado hoy en día. Y me acuerdo que había un bolero que estaba súper pegado en esa época. A mi mamá le encantaban los boleros, y aquel bolero decía, ¿cómo era que decía? Pero esta vez ya no soporto la terrible soledad. Y los que son de esa época se van a acordar de eso. Qué mucho party de Marquesina le dieron con ese bolero. Pero lo curioso es que cuando yo voy a la carátula, dice Corporación Latina. Y los grupos de música se llamaban pues el Gran Combo, el Conjunto Cachana, la orquesta de Bobby Valentín, los cachimbos a lo mejor están todavía para esa época. O sea que esta cosa de la Corporación Latina sonaba tan sobrio, un nombre tan serio. Pero eventualmente supe lo que era una corporación. De hecho, he estado más de 35 años asesorando a muchas corporaciones. Y son una parte importante de nuestro ambiente socioeconómico e inclusive del sistema contributivo. Ahora, fíjense una cosa. La época de mis papás y de los abuelos de algunos de ustedes es obviamente distinta de la de ahora. Ellos venían de una transformación de la economía que era agraria a una economía más industrializada, con todo aquello de manos a la obra. Y el énfasis que se daba, que sigue siendo importante, para la superación de la gente era la educación. Edúquense para que sean unos buenos empleados. Nada malo, todavía ser un buen empleado es una gran forma de superarse en la vida. Pero las generaciones más recientes de ahora tienden a ser más emprendedoras, más orientadas a hacer su propio kiosco, su propio negocio. Y una de las primeras cosas que se preguntan es, ¿cómo yo estructuro mi negocio? Si yo voy a trabajar desde mi casa, me quedo trabajando por mi cuenta y hago lo que llaman por ahí un DBA, que eso viene de Doing Business As, y me quedo como individuo. Me incorporo, hago una corporación, o trabajo dentro de una cosa que se llama LLC,
una corporación de responsabilidad limitada. Pero si entro en negocio con un socio, con un amigo, con un familiar, que no lo recomiendo mucho, ¿y qué es eso de la sociedad? ¿Será bueno? ¿Me convendrá? Y de las primeras preguntas que se hacen es, desde el punto de vista de control de riesgo, de responsabilidad legal, es una cosa. Y desde el punto de vista contributivo, ¿hay alguna de esas que me cuesta más? En Puerto Rico hay más de 49,000 corporaciones. La última vez que revisé, hay que chequear esos números ahora. Más de 49,000 corporaciones registradas en Hacienda. Pero al igual que hablamos en el caso de los individuos, los recaudos están altamente concentrados en un grupo pequeño de corporaciones, relativamente pequeño. Y estoy hablando de las corporaciones regulares, no las que están sujetas a las susodichas exentas, ¿verdad? Que hablamos un poquito en otra intervención, a las regulares. Y esa concentración es conveniente. Si es así, pensaría uno, ¿cuántas entidades de esas grandes son puertorriqueñas? O al revés, ¿cuántas de ese montón de corporaciones que no son de las grandes son extranjeras? Debería ser el caso posiblemente de que la gran mayoría de estas empresas son puertorriqueñas y les conocen como pymes, que es pequeñas y medianas empresas. Y la pregunta es, ¿podemos hacer algo para ayudar al desarrollo de estas empresas de Puerto Rico? Obviamente hay unos issues de negocios, de licencia, de permiso que han permeado a Puerto Rico por muchos años y contributivamente. Podemos hacer algo diferente para ayudarlas, para empujarlas, para llevar a ese empresario puertorriqueño que empieza a lograr sostenerse y crecer en su negocio. Bueno, pues quédense por ahí, que vamos a discutir algo de eso que quizás usted no sabía. Bienvenidos a otra edición aquí de Quizás no sabías, donde pretendemos desmenuzar temas financieros, económicos, contributivos, fiscales, de asuntos que pueden afectar sus decisiones y quizás su bolsillo. Hemos venido hablando en las últimas semanas de asuntos de reforma contributiva y ese tema sigue en agenda. Hablábamos en la introducción de la integración de las entidades jurídicas, particularmente de las corporaciones que se desarrollan en Puerto Rico y qué impacto tienen. Yo creo que antes de empezar con la discusión sobre eso, vamos a hablar un poquito de qué son cada una de estas entidades. Hablábamos de que el individuo que hace negocios por su propia cuenta tributa pues como un individuo, porque vamos a hacer énfasis en la tributación. No tiene protección legal, pero tributa como un individuo, en las mismas tasas y en las mismas formas. Ahora, si se incorpora, si coge ese negocio y crea una corporación, la entidad jurídica, la corporación, como regla general, se va a tratar como un ente jurídico y como un ente tributario. Eso que quiere decir es que la corporación va a pagar impuestos. Y en el caso de la corporación paga sus impuestos y luego esos impuestos, esos ingresos, cuando se distribuyen al accionista o a los accionistas, vuelven a pagar impuestos otra vez cuando llegan al accionista. Por eso es que hay unas elecciones en el código que le permiten a los dueños de corporaciones que son solamente de individuos y tienen pocos individuos, que puedan elegir tratar a la entidad que pague solamente el individuo y no la corporación, que sería el trato similar que tendría una sociedad. ¿Qué es una sociedad? Una sociedad pues es otra entidad jurídica que se crea, ¿verdad? Se puede crear de facto, pero es mejor crearla en ley para tener todas las cuentas claras entre los socios. Y esa entidad jurídica sociedad no es un ente tributario en sí, o sea, no paga impuestos la entidad, sino que se distribuyen las ganancias y las pérdidas de esa sociedad a los socios y son los socios entonces los que reportan, ya sean los ingresos o las pérdidas de esa sociedad en su planilla. Y entonces en Puerto Rico tenemos desde hace unos años
una entidad que se llama, que la conocen por la calle, LLC, que es de sus siglas en inglés de Limited Liability Company, en español Compañía de Responsabilidad Limitada. Lo interesante de esa compañía es que, sujeto a unas excepciones cuando entran personas de afuera, una corporación de responsabilidad limitada creada al amparo de las leyes de Puerto Rico puede elegir tributar como corporación, o sea que el ente como tal tribute, o como sociedad, que es decir que no tribute el ente, sino que tributan sus socios. Eso que es una entidad que tiene características híbridas, se puede ir para un lado o se puede ir para el otro. Ustedes han escuchado de otras maneras de hacer negocio, han escuchado los términos joint ventures y han escuchado fideicomisos. Son cosas tan específicas que no vamos a entrar en discusión de eso, pero normalmente un joint venture va a terminar siendo o una sociedad o una corporación, o que cada una de las partes de ese joint venture tribute individualmente. Todo al final va a depender de cuál es el arreglo entre las partes que componen ese joint venture. Ahora bien, habiendo establecido eso, desde la parte contributiva, porque cada una de estas entidades tiene sus protecciones legales y todo lo demás, que eso lo podemos discutir en otro momento. Queremos hablar un poco de las entidades jurídicas, cómo tributan, cómo impactan, cuál ha sido su desarrollo, qué se puede hacer. Y para eso tengo un invitado especial que ha estado aquí con nosotros en otras ediciones. Él es el economista Edwin Ríos. Edwin es un pasado secretario de Asuntos Económicos y Financieros del Departamento de Hacienda por muchos años, trascendiendo diferentes administraciones, y a la misma vez es un pasado presidente de la Asociación de Economistas. Y le damos la bienvenida a Edwin. Gracias, Rolando, por la invitación. Qué bueno estar en el programa y te felicito. Sé que ha tenido mucha aceptación. Me han llegado, ¿verdad?, comentarios de personas que lo han estado viendo y lo interesante que ha sido la discusión de los temas. Así que gracias por la invitación. Bueno, esperamos que así sea, siga siendo. Y el propósito, como siempre dijimos desde el principio, es educar. Educar de una manera objetiva, que sabemos que muchas veces en los medios cada cual arrima la brasa a su sardina. Hablando de este tema en particular de las corporaciones, una de las cosas que yo mencionaba en la introducción, que desde el punto de vista, ¿verdad?, de las estadísticas en el Departamento de Hacienda, hay una alta concentración en los recaudos de las corporaciones. ¿Qué pasa con los individuos también, que lo habíamos comentado? ¿Cuán concentrado está esto, Edwin? Sí, como muy bien señala, hay una alta concentración de las corporaciones. Lo podemos ver desde dos puntos de vista. Un lado es que la gran mayoría, en términos de números de corporaciones, son corporaciones, lo que se conoce como pymes, pequeñas y medianas empresas. Básicamente te diría que el 80% de las corporaciones tienen ingresos brutos de menos de $500,000 y al estar concentrada en empresas pequeñas, pues por el otro lado, la tributación en términos relativos con respecto al total, pues es menor. Así que en su contraparte hay pocas empresas que tributan y representan la mayor cantidad de la contribución en términos de distribución. Para que tengas una idea, ¿no? El 75% de las corporaciones tienen ingresos netos de menos de $70,000 y representan el 5% de la contribución. Mira, una de las cosas que se ha hablado en esto de las corporaciones, ¿verdad?, sobre todo en el contexto de reforma, y hemos estado hablando de ese tema de reforma en 2 o 3 de estas sesiones, es que se tiene que ser competitivo, ¿verdad? Y cuando se habla de competitividad, en el caso de los impuestos de corporaciones, se tiende a comparar las tasas de Puerto Rico versus las tasas en los Estados Unidos. Vamos a contextualizar eso un poco. En Puerto Rico, las tasas, que son las tasas, y aquí hay que definir un poco, ¿verdad?, son las tasas estatutarias, son las tasas que están escritas en la tabla. Y las tasas estatutarias van de 20 hasta una tasa que llega entre las dos tablas que se combinan a 37.5%. Ahora mismo en los Estados Unidos la tasa máxima es 21%, o sea, de manera que hay una diferencia significativa entre la tasa
nominal, que se le puede decir así, se le dice así, de Puerto Rico versus la tasa nominal de los Estados Unidos para efectos de competitividad. Sin embargo, un par de cosas podemos hablar de aquí. Una es que esa es la tasa que aparece, pero entonces la pregunta es la tasa efectiva realmente, porque cuando miramos esa, ¿verdad?, distribución de tantas pymes en Puerto Rico, que son pequeñas, a pesar de que las tasas puedan ser hasta 37.5, si tienen pocos ingresos, pues entonces la tasa efectiva que están pagando es mucho menor. ¿Tienes una idea de cuánto puede ser? Bueno, no tengo un cálculo, pero como tú describes, la tasa efectiva es mucho más bajo. Es importante, ¿verdad?, que en el caso de las pequeñas y medianas empresas y en el mundo de las corporaciones, para tributar tiene que haber ganancias. Tiene que haber ganancias. Tiene que haber ganancias. Y en eso de las ganancias, hay una estadística que no sé si hemos compartido todavía hasta ahora, y es que la mayor parte de las corporaciones en Puerto Rico, ¿cuánto era? Más del 75% de ellas tienen ingresos netos de menores de $70,000. O sea, que estas la gran cantidad de corporaciones realmente son pequeñas desde el punto de vista de ingresos netos. Entonces, la pregunta que uno se hace en cuanto a eso es, se ha hablado, ¿verdad?, de cómo podemos utilizar el sistema contributivo para impulsar. Y uno dice, bueno, pero si ahora mismito todas esas corporaciones casi no están sujetas a ingresos, ¿qué realmente podemos hacer? Hay todavía cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Desde el punto de vista contributivo. ¿Te viene alguna a la mente? Bueno, desde el punto de vista contributivo, podemos mencionar que en el caso de las pequeñas y medianas empresas hay una contribución mínima, que es de $500. Que esa contribución, pues una corporación que empieza, que muchos sabemos que los primeros años tienen pérdida, los primeros 2 o 3 años, pues están pagando un impuesto, algo que no debería de hacer, porque hay que esperar que el negocio se desarrolle, hay que tener ganancias para pagar impuestos. Entonces lo estás penalizando porque sin tener ganancias ya le estás poniendo, ¿verdad?, una contribución. Okay. Pero por otro lado están los impuestos municipales, el impuesto sobre la propiedad, el impuesto sobre la venta, que son las patentes. Así que en términos económicos, los impuestos afectan dos variables que son bien importantes en el desarrollo económico de un país, que es la inversión de capital y la productividad. Tasas altas desalientan inversión de capital y mejoras a la productividad. Entonces hay que buscar ese balance. Ese ¿verdad? Balance. Sí, ese punto es bien importante, fíjate, porque la gente, o sea, quizás busca o piensa, tenemos que hacer algo con las tasas de corporaciones, pero la realidad, en el caso de la gran mayoría de las corporaciones de Puerto Rico, están en las tasas mínimas de la parte corporativa porque no están pagando. Si las queremos ayudar y fomentar, entonces vamos a trabajar porque estos impuestos se imponen, valga la redundancia, sobre una actividad, no importa cuál es el resultado. O sea, pueden tener pérdida y tener que pagar la patente municipal. Pueden tener pérdida y tener que pagar la contribución sobre la propiedad. De manera que ahí es donde hay espacio real para tratar de ayudar, sobre todo las empresas que están empezando, ¿verdad? Y el tema de los incentivos lo hemos cubierto en otras intervenciones, pero yo creo que hay que contextualizar también. Claro. Cuando uno habla de impulso al de aquí, porque muchas de las cosas, estos incentivos, se está hablando siempre de traer a la inversión de afuera versus al de aquí. A mí se me ocurre otra cosa adicional con esto de ayudar a las pymes, y es que ahora mismito pues hay una tasa corporativa, ¿verdad?, máxima de 37.5 y hay una tasa máxima de individuos de 31.5 ahora mismito. O sea que hay una diferencia ahí. Y claro, yo creo que con estos esfuerzos de reforma se debe buscar reducir esa carga contributiva. Pero aún así hay otro aspecto que puede pasar, y es que mencionábamos que las corporaciones tienen doble tributación. So, una de las cosas que podemos hacer es facilitar que estas corporaciones se conviertan a entidades transparentes o entidades conducto, como se le dice en Puerto Rico. De manera que no tengan que pagar esos dos niveles de impuestos, paguen un solo nivel. Y como hay entidades que ya comenzaron a operar y tienen ganancias acumuladas, el código les requiere que paguen un impuesto sobre las ganancias acumuladas. Ese es el tipo de cosas
desde el punto de vista de contribución sobre ingresos, sobre las que se puede trabajar para tratar de impulsar estas pymes en Puerto Rico. En el caso de las que vienen, de las grandes que vienen de afuera particularmente, ahí hay un issue serio. Porque los Estados Unidos tener el 21% y Puerto Rico estar en el 37.5%, esas entidades que vienen de afuera, ¿qué es lo que van a buscar? Van a buscar reducir su base impositiva en Puerto Rico y llevársela, como quien dice, a Estados Unidos, vía los precios de transferencia. A manipular, y esto es algo que se ha estado hablando ya por años en Puerto Rico. Eso es una batalla técnica, pero entendemos que se debe atender y hay manera de atender ese asunto. Edwin, yo sé que he traído varios asuntos aquí y quisiera tu comentario y tu reacción, porque en esta última locución me fui de rolling pin, como dicen por ahí, y he traído varios temas, pero háblame un poquito bueno, vamos a empezar por uno, si acaso el transfer pricing, de que estamos hablando, cuál es la reacción típica que estaba haciendo Hacienda, cuál es tu experiencia con eso. Sí, definitivamente trajiste varios temas que afectan, ¿verdad?, a las corporaciones. En términos de la transferencia de precios, ¿no?, pues la relación que existe entre las tasas contributivas de Puerto Rico versus la de Estados Unidos, pues muchas veces pues los negocios pues buscan la manera de buscar una oportunidad de reducir los impuestos, ¿no? Y entonces por medio del mecanismo de transferencia de precios pues buscan defenderse, por decirlo así. Y así que eso es algo que se debe de tomar en consideración en la evaluación de la estructura contributiva. Fíjate, yo sé que traje otro tema, pero puntualizar en eso. O sea, el código tiene esta cosa con lo que es los cargos por servicios de afuera. ¿De qué estamos hablando? De que esas entidades de afuera que están aquí en Puerto Rico, viene la compañía de afuera matriz, le impone un cargo, la de Puerto Rico que está haciendo le paga. Entonces, al pagarle, hacerle ese cargo y pagarla, se reduce obviamente la base impositiva de Puerto Rico. El ingreso neto se reduce y ese pago que típicamente se hace no está sujeto a ninguna retención. ¿Ves? Y entonces eso está causando, bueno, una reducción de la base impositiva en Puerto Rico, que el código dice, bueno, si me das un estudio que cumpla con los requisitos del IRS, pues entonces no va a haber problemas con ese gasto. Pero la verdad es que uno dice, bueno, si es con el IRS que tiene que cumplir y hacia allá es que se está yendo el ingreso, el IRS no va a protestar. De manera que hay que buscar, yo creo que eso es un área que hay que mirar bien, al igual que tampoco hay reglas con relación a lo que es compra de bienes. Pero también teníamos otra cosa que ibas a mencionar de todas esas cosas. Sí, una de las cosas que has descrito, ¿verdad?, durante el transcurso del programa, las diferentes modalidades de entidades que hay, y vemos pues que entonces hay una relación entre la tributación de individuos y la tributación de corporaciones. Así que hay que buscar un equilibrio entre ambos tratamientos contributivos, pues para evitar causar distorsiones, qué sé yo, que individuos en buscar de defenderse por las tasas pues se muevan hacia corporaciones, ¿verdad? Por decir un ejemplo. También mencionaste incentivos contributivos, ¿no? Cuando hay incentivos contributivos para unos sectores en específico, eso tiene el efecto de reducir la tasa efectiva que mencionaba, pero otro tiene que pagar ese precio de ese gasto tributario. Y ese es uno de los problemas. ¿Dónde recae? Si yo le doy un incentivo a un negocio que deja de pagar un impuesto, vamos a decir que se quiere promover esa actividad, y tuvimos un programa hablando de eso, pero lo cierto es que es ingreso que deja de... Hay un issue de diseño con los impuestos, que eso lo mencionamos allá, pero lo cierto es que se deja de percibir algo en el caso de actividad que se quiere impulsar de Puerto Rico. Alguien va a tener, en esencia, a menos que sea una actividad completamente nueva, alguien va a tener que responder por eso. Mira, y quizás, ¿verdad?, para ponerlas todas las observaciones que trajiste, el diseño debe de tener ampliar la base y reducir las tasas. Fíjate que si ampliamos la base contributiva, podemos atender el asunto de las transferencias de precios, el asunto de las competencias con la tributación en Estados Unidos, podemos entonces ver también darle un tratamiento de reducir tasas a los individuos. O sea, que el objetivo debería ser tasas bajas, base amplia para causar las menores distorsiones económicas y fomentar la inversión y la productividad. Integrando un poco con esa discusión que tuvimos en otra intervención,
que hablábamos un poquito, introducimos el tema de gasto tributario, que gasto tributario es todos los beneficios habidos y por haber en el código, es decir, las deducciones, las tasas preferenciales, las exenciones. Se le llama gasto tributario, que es un nombre un poquito misleading, porque algunos de ellos deben considerarse una inversión y no un gasto, pero lo cierto es que al dar todos esos beneficios se reduce, ¿verdad?, los ingresos que se perciben. Y como decía, hay un asunto con el diseño, pero obviamente en la medida en que haya impuestos o exenciones y beneficios que no están bien diseñados o que todavía persisten, aunque los objetivos se cumplieron hace años, pues entonces es un ingreso que se deja de percibir y alguien, como tú dices, va a tener que pagar por eso. Lo mejor que puede pasar es que haya un examen de todo ese gasto tributario, que son, me decías que eran 424. Algo así, sí. 420 algo de preferencias contributivas en el código. Quisiera, Edwin, yo creo que nos queda un tiempo adicional, quisiera ir cerrando. Se ha hablado mucho en Puerto Rico del impuesto al inventario y que eso pues tiene unos impactos adversos en los negocios y en otras cosas colaterales con eso. ¿Cuál es tu reacción al respecto? Pues mira, antes de verlo aislado, ¿verdad? Yo siempre he preferido ver el sistema contributivo, todos los impuestos. ¿Qué pasa? Que el impuesto al inventario es una fuente de ingresos de los municipios. Entonces, pues muchas veces vemos solamente la ecuación de parte de los municipios, no la parte del gobierno completo, cuando en realidad los impuestos pues afectan al negocio en su totalidad. Así que se ha estado abogando por eliminar ese impuesto, pero a la misma vez hay que buscar la manera, ¿verdad?, de llegar los recursos a los municipios. Y como mencionamos al principio, ¿verdad?, una empresa para pagar impuestos tiene que ganar, para pagar contribución sobre ingresos. En cambio, hay impuestos municipales, como este impuesto al inventario, como el impuesto de la patente y sobre la propiedad, que empresas que no están ganando pues tienen que pagan. Entonces, pues para fomentar el desarrollo de las empresas e incentivarlas, hay que visitar esos impuestos. Hay que mirar ese tema. Sí. Yo sé que tenemos otras cosas que discutir y un colega tuyo hace poco publicó un libro sobre reformas contributivas que va desde el 1800, de hecho empieza un poquito antes del 1898. Y eso es un tema sumamente interesante que en una próxima intervención vamos a estar aquí discutiendo. Por el momento, le doy las gracias a Edwin. Gracias por la invitación. Seguro por estar aquí, compartir su experiencia, sus conocimientos y quédense ustedes pendientes que seguimos discutiendo aquí en Quizás Usted No Sabía.